Hola, bienvenidos. Seguimos discutiendo sobre la relevancia de los grupos de transformaciones. En particular, estamos discutiendo lo que se conoce como teorema de Noether. Ya mencioné que hay dos tipos de teoremas de Noether. El primer teorema de Noether es para grupos finitodimensionales, es decir, los que tienen un conjunto finito de parámetros, y para grupos infinitodimensionales, es decir, aquellos en los que los parámetros son funciones de las coordenadas. Pues bien, trabajamos el teorema de Noether para grupos finitos. Sin embargo, en el piélago de los cálculos, ese bosque de cálculos no nos deja ver los árboles, no nos deja ver lo que hemos obtenido realmente. Entonces vamos a hacer una recopilación de esos resultados y vamos a ver cómo con ellos se construye teoría, aunque lo haremos con un caso simple que es el que ya hemos visto. Miren, tenemos en primer lugar la cantidad conservada. Esta es la cantidad que se va a conservar. En la teoría de campos se le llama tensor de tensiones, tensor de energía impulso, bueno, tiene muchos nombres. En este caso, esta es simplemente la constante del movimiento que resulta de las simetrías variacionales, de la invariancia de la acción ante las simetrías. Tenemos dos tipos de simetrías en física, aquellas que aceptan un principio variacional, es decir, cuando un principio variacional es invariante ante un grupo de simetrías, decimos que es el grupo de simetrías variacionales, porque se aplican sobre una funcional. En cambio, cuando las simetrías pertenecen únicamente a las ecuaciones del movimiento, decimos que tenemos simetrías dinámicas. Estas, las simetrías, las leyes de conservación que se siguen del teorema de Noether, son leyes de conservación variacionales porque se siguen de un principio variacional. Bien, esto que está aquí, es lo que se conoce como energía de los sistemas normales. Energía normal. Un sistema es normal cuando el lagrangiano, este es el lagrangiano, tiene la forma típica de energía cinética menos energía potencial. Ese es un lagrangiano normal y en esas condiciones esta expresión es la energía. Entonces tenemos esta de acá abajo que se llama identidad de Noether. Esta es la identidad que surge simplemente de exigir la invariancia de la acción ante las simetrías. Aquí todavía no tenemos ecuaciones del movimiento. Las ecuaciones del movimiento surgen de un principio variacional y debemos distinguir claramente entre lo que es el principio variacional y lo que son las simetrías de la acción. Entonces, para tenerlo más claro, pues vamos ahorita a explicarlo más detalladamente. Estas de aquí son las ecuaciones de Euler-Lagrange. Como ya sabemos, las ecuaciones de Euler-Lagrange nos dan las trayectorias de nuestro sistema dinámico cuando se satisface el principio variacional. Entonces, si hay un principio variacional y se satisfacen las ecuaciones del movimiento, es decir, nuestro sistema mecánico sigue las trayectorias que se esperan, las empíricamente observadas, entonces vamos a tener una ley de conservación. Se va a conservar esta cantidad ante el grupo de simetrías. Bien, vamos a suponer eso. Entonces vamos a tener una ley de conservación. Esta cantidad que he puesto aquí se va a conservar. Lo voy a escribir así. ¿De dónde surge esto? Ah, bueno, pues esto surge de dos cosas. Vamos ya no a escribir las dependencias funcionales porque no las vamos a usar. Y quiero que vean qué es lo que se satisface aquí. Esta es la variación de la funcional. Esta de aquí es la acción del grupo de transformaciones para la acción que tenemos aquí. Son dos cosas. Si se satisfacen estos dos, vamos a tener estas leyes de transformación, estas leyes de conservación. Se va a conservar esto de aquí. Pero eso es, por supuesto, muy abstracto. Vamos a ver qué es lo que podemos obtener de ello si ya le ponemos grupos de transformaciones definidos. Miren, por ejemplo, vamos a calcular este grupo de transformaciones. Esta es simplemente una traslación unitaria en el tiempo. Vamos a suponer que por el espacio no hay movimiento. Vamos a suponer que la velocidad tampoco se mueve. Este grupo de transformaciones es simplemente traslaciones en el tiempo, es una traslación en el tiempo. ¿Qué ley de conservación se sigue de aquí? Ah, miren, estos
son estos generadores que van aquí. Entonces, como son 0, esta parte de aquí es 0. Este también es 0, pero no aparece aquí. Nada más aparece este generador que tiene el valor 1 porque va aquí. Entonces, ¿qué es lo que se conserva? Podemos ver que lo que se conserva es la energía para sistemas normales ante traslaciones de este estilo. Esto es una cosa muy importante, parece muy sencillo, pero en realidad es algo muy complejo que voy a mostrarles ahora cómo aparece la complejidad de esto aquí. Vamos a borrarlo y vamos a hacer un nuevo grupo de transformaciones. Vamos a introducir un nuevo grupo de transformaciones. Vamos a decir, el tiempo se va a transformar así. Vamos a decir, las coordenadas espaciales se van a transformar así. Por supuesto, nuestra velocidad se va a transformar, pues como ya hemos visto, esta es la extensión, la primera prolongación, se va a transformar así. Pero le vamos a añadir algo muy importante. Vamos a añadirle a la acción, que la acción, vamos a explicar esto con más detalle, que la acción se transforma de acuerdo a esta ley de transformación infinitesimal. ¿Qué ley de transformación infinitesimal es esta? Vamos a ponerle en primer plano, la vamos a poner aquí, por eso vamos a borrar aquí, nada más para recordar eso. Vamos a suponer que está actuando todo ese grupo, pero vamos a suponer que nuestra acción se va a transformar de acuerdo a esta expresión, donde esta pues es una función de las coordenadas y del tiempo. ¿Cuándo aparece este tipo de transformaciones? ¿Cuándo podemos encontrar este tipo de comportamiento en la función de acción? Muy simple. Cuando tenemos un sistema electromagnético acoplado a un sistema mecánico, los sistemas electromagnéticos son invariantes ante esto que se llama transformaciones de norma. Nosotros definimos la norma de nuestro sistema electromagnético y por lo tanto introducimos una clase de este tipo de funciones. Por ejemplo, si introducimos la norma de Lorentz, estas funciones van a ser soluciones de la ecuación de D'Alembert. Si introducimos la norma de Coulomb, estas van a ser soluciones de la ecuación de Laplace. Si introducimos una norma más general, como la norma de velocidad, estas van a ser soluciones de lo que se llama ecuación de Brown-Carothers o Carothers, algo así. Entonces, esta siempre es una clase de funciones y la acción se va a transformar de esta manera. ¿Qué va a pasar con este invariante? Este invariante va a aceptar la siguiente, que va aquí, se me olvida ponérselo, va a aceptar la siguiente ley de transformación, la siguiente variación en lo que es la cantidad que se conserva. Le tenemos que añadir esta función. Entonces, esta es la nueva ley de conservación cuando tenemos un sistema afectado por un campo electromagnético. Va a aparecer esta función. Pasa algo interesante cuando acoplamos el sistema mecánico a un sistema electromagnético. Pasa algo muy interesante. Supongamos nuevamente que nada más tenemos una traslación en el tiempo. Una muy sencilla traslación en el tiempo. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la cantidad que se conserva? Muy bien. Vean ustedes nada más lo que va a pasar. Este va a ser 0, pues este ya sabemos cuánto vale, nos va a quedar menos E más Q sobre C esto. Esta es la ley de conservación cuando tenemos el acoplamiento entre un sistema electromagnético y un sistema mecánico. Digamos, una partícula que entra en una región donde hay un campo electromagnético variando. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a pasar con las leyes de conservación? ¿Cómo se van a afectar? Bueno, pues como hay una simetría de norma, que es lo que vimos ahora, aparece esta función. ¿Cómo interpretamos esto? Vamos a darle una forma más bonita para poderlo interpretar. Lo que nos está diciendo esto es que la energía no se conserva, sino que cambia de acuerdo a las variaciones de una función arbitraria, que es la función de norma. Esta energía, pues, para cuando acoplamos un sistema mecánico a un sistema electromagnético, vemos que la energía no se conserva. Eso es algo muy interesante. ¿De verdad pasará eso? De verdad, la función de norma se supone que no tiene una interpretación física, que es un adminículo de la matemática que define a los campos electromagnéticos. Ustedes recordarán, la función de norma es siempre
sus derivadas son siempre proporcionales a los campos eléctricos, a los potenciales electromagnéticos. Entonces, si nosotros creemos que los potenciales electromagnéticos pueden afectar realmente al sistema mecánico, los pondríamos aquí. ¿Cómo los pondríamos aquí? Vamos a hacerlo. ¿Cómo pondríamos aquí los potenciales electromagnéticos? Miren, cuando nosotros tenemos esta función y la desarrollamos, nos va a quedar algo así. Nos va a quedar algo así. Entonces, ¿dónde aparecen las transformaciones de norma? Aquí, esta parte y esta parte se pueden escribir realmente como la diferencia entre dos potenciales en diferentes normas. Aquí ponemos el potencial vectorial. Este es el potencial escalar en una norma. Este es el potencial escalar en otra. Esta es la función de transformación de este a este y de este a este también. Entonces nosotros vemos, pues, que cuando nosotros escribimos esta ley de transformación, esta ley de conservación, cuando la escribimos de esta manera, bueno, explico estas constantes que pongo aquí. Como estoy utilizando para el campo electromagnético el sistema de unidades gaussianas, por eso pongo aquí Q entre C, para que las unidades sean dimensionalmente correctas. Entonces tengo esto, como ya vimos, entonces la variación de la energía es proporcional a la diferencia entre una norma y otra norma. Por eso es proporcional a la función de transformación de norma. Esta se puede calcular muy fácilmente. Jackson dio métodos en su libro de electrodinámica, no, pero en otro lado sí. En el American Journal of Physics apareció hace muchos años, creo que en el año 2000, un artículo donde calcula varias de estas normas, varias de estas funciones de norma, pero lo interesante es esto, no se conserva la energía y es dependiente de una función que solamente puede ser determinada cuando establecemos las normas de los campos electromagnéticos. ¿De verdad eso es lo que acontece? ¿Tiene una interpretación física entonces la norma, la función de norma? En los manuales de electrodinámica se supone que no la tiene, pero bueno, eso es lo que resulta cuando aplicamos el teorema de Noether y las relaciones que podemos obtener cuando construimos sistemas cada vez más complicados. Como pueden ver, cuando lo acoplamos al campo electromagnético aparece esto porque el grupo de transformaciones debe de incluir las transformaciones de norma, que son las que aparecen aquí. Entonces la transformación de norma, la existencia de una transformación de norma, modifica el valor de la energía, lo cual significa que debería de tener, que tiene contenido empírico y generalmente se le niega. Bueno, esto no lo verán en los libros de texto. Les recomiendo una referencia de Rice, que para la próxima ocasión, de Howard Rice, que para la próxima ocasión les voy a traer. Por lo pronto, dejemos esto y vayamos a las leyes de transformación de los campos. Miren, en la ocasión pasada vimos que para los campos vectoriales, recuérdenlo, para los campos vectoriales, la ley de transformación infinitesimal, la voy a poner así para no poner de este lado, la ley de transformación infinitesimal tiene este aspecto, que es lo que dijimos que se llama un corchete de Lie de campos vectoriales. En una, vean la ley de transformación, ¿qué es fórmula? ¿Qué forma tiene? Es la forma del corchete de Lie, que se puede encontrar en cualquier libro. Ya vimos en algún video cómo se expresa en la notación de Cartan. Aquí no la estamos usando la notación por coordenadas. Esta ley de transformación sirve para deducir exactamente las mismas leyes de conservación que ya vimos, pero en la teoría de campo. En la teoría de campo, obviamente no van a aparecer derivadas con respecto al tiempo. Lo que aparecen en la teoría de campo son divergencias de los campos. En la teoría de campo, esto, lo que se conserva, aparece como una divergencia. Y también hay que postular una ley de transformación para la función de Lagrange a partir de lagrangiano. Todo lo que hicimos simplemente llevado al caso de campos. En lugar de escribir un lagrangiano que depende de las coordenadas espaciales, se escribe un lagrangiano que depende de los campos
y sus derivadas. Un lagrangiano de este estilo. Este es un lagrangiano de campo, una densidad de campo. Bien, quiero que vean esta ley de transformación. Vamos a comparar esta ley de transformación con otra que introdujo en 1953 en esta revista, en este artículo que se llama Teoría clásica y cuántica de campos en el formalismo lagrangiano. Teoría clásica y cuántica de campos en el formalismo lagrangiano por Peter Bergman y Ralph Schiller, donde introduce, entre otras cosas, una ley de transformación nueva para los campos. Vamos a escribir la ley, aquí la coloca. No voy a utilizar las variables que usa Bergman, ni voy a utilizar la notación de Bergman. Simplemente voy a colocar la ley de transformación que introduce Bergman. Vamos a analizarla en detalle, miren. De acuerdo a Bergman, nosotros podemos generalizar nuestra ley de transformación de la siguiente manera. Y quiero que vean el parecido que tiene con la que acabamos de escribir, o también quiero que vean cuáles son sus diferencias. Aquí tenemos nuestro campo. Nuestro campo que va a tener esta derivada. Y aquí aparecen estas derivadas también. Este término que aparece aquí no es otro que este término que aparece acá. Cuando aparecen muchas, él está colocando el índice arriba y abajo pone la derivada. Este término de aquí es este de aquí y este término de aquí es este de aquí. Entonces, este término de aquí es este de aquí y este término de acá es este de acá. Entonces, nosotros podemos ver que cuando elegimos adecuadamente estos coeficientes, esta ley de transformación se reduce a esta. Ponemos este coeficiente es igual a 0 y tenemos la ley de transformación para campos vectoriales. Esta ley de transformación que está colocando Bergman es más general que para campos tensoriales. ¿Por qué es más general que para campos tensoriales? Porque está suponiendo que esta es una función y no necesariamente tan sencilla como esta. Miren, aquí esta sería simplemente proporcional al campo. En cambio aquí es una función de sabrá Dios qué campos. Con esto Bergman, con esta ley de transformación infinitesimal, construye su teoría de campos clásicas y cuánticas en el formalismo lagrangiano. Construir una teoría de campos es adscribirle un grupo de transformaciones. En general, una teoría de campos debe presentar ciertas simetrías. Esas simetrías quedan simetrías variacionales. Esas simetrías variacionales quedan siempre codificadas en el grupo de transformaciones que se postula. Y el grupo de transformaciones implica ciertas leyes de transformación, ciertas leyes de conservación. Y las leyes de conservación se obtienen a través del teorema de Noether, utilizando siempre una ley de transformación infinitesimal, siguiendo el procedimiento que ya hemos analizado para el caso finito dimensional. En este caso, estos grupos de transformaciones son grupos de transformaciones infinito dimensionales, son grupos de transformaciones de norma. Por lo tanto, en esta teoría, por la forma que tiene, también incluye al campo electromagnético. Miren, aquí en esta parte, simplemente basta elegir adecuadamente las variables y vamos a tener lo que habíamos obtenido antes. Aquí puede ir simplemente la función de norma de nuestra teoría de campos. Entonces, esta ley es más general y por supuesto que se van a obtener todas las leyes de conservación que surgen, por ejemplo, en relatividad general. Sin embargo, hay que decir algo con respecto a estas teorías. En el mercado de las teorías de la física, uno debe tener siempre cuidado porque a veces las teorías no triunfan, a veces las teorías duran muy poco, la gente las usa muy poco, llegan escasamente a los libros, porque recordemos que para que una teoría se generalice debe de llegar a los libros y no quedarse en las revistas. Las revistas nadie las leen los especialistas, los estudiantes cuando están haciendo su doctorado leen alguna que otra revista, pero por lo regular las revistas son depósitos en donde se encuentran teorías olvidadas, teorías viejas, formalismos superados y en ocasiones formalismos no discutidos. Hay un cuento de Stanislav Lem que se llama La casa del vellocino de oro, donde platica perfectamente sobre este tipo de cosas. ¿Qué pasa si nos vamos a los archivos de todas las revistas? Pues vamos a encontrar teorías que nadie nunca jamás ha puesto en circulación, caminos que nadie nunca siguió. Los caminos que se siguen son los que están en los libros de texto y los libros de texto los determinan comités editoriales. Entonces, la teoría de Bergman
fue sustituida por otras teorías que son las que aparecen en los libros de teoría cuántica de campos. ¿Cuál es la teoría? La que ya les mencioné en la ocasión pasada, la de Utiyama. El formalismo de Utiyama fue concebido más o menos al mismo tiempo que el formalismo de Bergman, es creo 10 años posterior, y sin embargo tuvo mayor impacto, mayor influjo. La gente lo encontró más bonito. También para eso se necesita suerte en esto de construir teorías. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima.